Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esto es Pensamiento Cristiano. Bueno, como hemos prometido, estamos comenzando el primer tema de nuestra serie de Atrévete a Pensar de Jerry Sandich acerca de la verdad. Hoy hablaremos acerca de la naturaleza de la verdad. ¿Es la verdad absoluta o es relativa? Como introducción tenemos que mencionar que justamente la cuestión de la seguridad, es decir, se puede saber algo con seguridad, es una cuestión un poco cerrada hoy. La persona que afirma que sabe algo con certeza, podríamos decir que es mal vista. Decir yo tengo la verdad o que la verdad es absoluta, las personas que creen lo contrario lo ven como una persona arrogante. Es decir, el pensamiento generalizado es que la verdad es relativa. Esto debido a muchas experiencias diferentes que tenemos unos de otros, distintas realidades, cosmovisiones, culturas y todo eso que respalda aparentemente esta idea de que la verdad es relativa y todo depende de cómo cada uno lo ve. Bueno, esto nos da paso a dos términos filosóficos que nos van a ayudar un poco a tratar de ordenar nuestros pensamientos en cuanto a si la verdad es relativa o es absoluta. El primero es la axiología, que es el juicio acerca de los valores, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Una vez que nos metemos en ese ambiente, en esa situación de distinguir lo bueno y lo malo, sabemos algo. Y al saber, tenemos conocimiento. Entonces nos metemos en otro campo de la filosofía, que es la epistemología, que habla justamente acerca de las bases y la naturaleza del conocimiento. Todos afirmamos en algún momento saber algo. No rechazamos al final en la práctica todo tipo de certeza, porque psicológicamente la certeza es necesaria. Alguna clase de certeza tenemos que tener. Nadie afirma que absolutamente todo es relativo en su vida cotidiana, en su práctica diaria. Sin embargo, hay personas que lo afirman tal vez sin profundizar en qué es lo que está afirmando, al decir la verdad es relativa. Protágoras, un pensador antiguo, ya dijo que la verdad es relativa, que no hay absolutos. Un profesor también dijo alguna vez que hay un solo absoluto, el hecho de que la verdad sea relativa. Entonces, este es el pensamiento generalizado de hoy. Casi a cualquier persona que uno le pregunta, y tal vez sea el tuyo, su forma de pensar acerca de la verdad es esta: la verdad es relativa y no hay absolutos. Esto se basa en una filosofía que se le conoce como el empirismo. Es decir, se basa en las percepciones humanas, en la experiencia que uno tiene, en las sensaciones que uno experimenta. Todo aquello que me llega como información de acuerdo a mi experiencia y a mis sensaciones, esa es mi verdad. Lo que te llega a vos, esa es tu verdad. Entonces, aquello que vos viviste es verdadero para vos y nada más. No me lo impongas a mí. Aquello que yo viví es mi verdad, no tengo que imponerte a vos. El empirismo sería entonces como la filosofía que sustenta eso, sepa que estas personas lo sepan o no. Entonces, el empirismo tiene algo de cierto, es una realidad que tenemos distintas experiencias, realidades, culturas, pasamos distintas cosas. Pero llegar a afirmar que porque hay muchas cosas en las que somos diversos, no hay ningún tipo de absoluto, es una generalización injustificada verdaderamente. Realmente eso no es necesario hacerlo. Está mal. Diríamos entonces que al empezar nosotros con el empirismo pasamos al siguiente paso, que es el relativismo. El relativismo nos lleva hasta inclusive al escepticismo y finalmente terminamos en la desesperación, que es lo que propone el pensador que estamos estudiando. ¿Queremos terminar en un escepticismo total que nos va a llevar a una desesperación? Si pensamos en serio, a eso nos lleva a ser personas relativistas, que nada se puede saber con seguridad. Tenemos que analizar profundamente esto. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en lo que implica que todo el mundo afirme que la verdad sea relativa? Implica que no hay absolutos. Significa que yo no puedo convencerle a la otra persona de que está equivocada porque esa persona me puede decir: ¿qué te pasa conmigo? Esa es mi verdad, vos tenés la tuya. Es decir, no pudiéramos discutir nada. ¿Para qué estarían los parlamentos, los senadores, los diputados, los grandes foros y debates? Que se trata de la discusión, convencer al otro o mostrar que el otro está equivocado.
No tendría sentido nada de eso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su verdad. Y eso también nos llevaría a lo siguiente, que es la famosa ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción dice que dos opuestos no pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, para que se entienda esto, yo puedo mirar a un perro y ver que parece un perro de color gris, y otra persona puede ver el mismo perro y decir que es negro. Ese perro no puede ser gris y negro en las mismas circunstancias, bajo la misma luz, en el mismo sentido y al mismo tiempo. Es decir, uno de los dos tiene que estar equivocado, o bien los dos tenemos problemas de vista, pero no se puede dar tal contradicción. Tal vez tenemos que tomarnos la modestia de ir un poco más y analizar qué es lo que está pasando ahí. Esa es la ley de la no contradicción. Sería una contradicción decir que vos tenés tu verdad y yo la mía. ¿Qué pasa si esas verdades son opuestas? Verdades entre comillas. Caeríamos de contradicción. Viviríamos de cabeza. Más bien, queremos apuntar a que la verdad es absoluta. Vamos a plantear un ejemplo de un libro en el medio y 4 personas alrededor a cada costado del libro. Si le preguntamos a una persona, un relativista diría, ¿te das cuenta? La verdad es relativa. ¿Por qué? Porque depende de dónde está la persona, vería una cosa. Uno va a ver el libro, el lado inferior, del lado correcto, otro vería el libro de cabeza, y cada uno de los costados vería también un lado del libro. Es decir, ahí cada uno tiene su verdad. Realmente no es correcto llamar eso a una situación, a una experiencia, llamarla mi verdad, tu verdad. ¿Por qué no la llamamos como es? Mi experiencia, tu experiencia, mi opinión, tu opinión, y no elevar nuestras experiencias a un plano tan grande como la verdad. Lo que está sucediendo en este ejemplo es que hay una verdad absoluta. El libro está enfrente de cada una de las personas, y sobre ese absoluto se construyen otras percepciones. Eso es lo que queremos apuntar. Ese justamente es el defecto del relativismo. El defecto del relativismo es que hay una contradicción en el medio. Cuando alguien dice la verdad es relativa, yo le podría preguntar, ¿eso es absolutamente cierto? Y la persona tendría que decirme, sí, es cierto. Entonces su relativismo se construye sobre un absoluto, y eso ya es una contradicción. El relativismo no se puede autosustentar. Y a eso apuntamos, como en el ejemplo. En cada situación, si llevas las cuestiones, eso es hacer buena filosofía, llevar cada cuestión a sus últimas consecuencias. Eso quiere decir que si llevas hasta el final cada cuestión, siempre hay un absoluto ahí. Siempre hay un absoluto. Y vas a darte cuenta de la contradicción del relativismo. Es así que el cristianismo plantea que hay una verdad absoluta. El cristianismo rechaza todo tipo de relativismo. Es más, Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también dijo más adelante en el mismo Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo que Él mismo era esa verdad absoluta que sostiene todo lo que existe en el universo. Él es el fundamento de todo. Ese es el planteamiento de la cosmovisión cristiana. Básicamente, eso es lo que queremos exponer, la diferencia que hay entre creer que la verdad es relativa y es absoluta. Es más, sería bueno en este momento asumir la definición de la verdad. Jerry Sandich asume una definición propuesta por el profesor Carnell que dice: la verdad es una cualidad de un juicio o de una proposición que, cuando se la sigue hasta el total testimonio de los hechos de nuestra experiencia, no frustra nuestras expectaciones. En términos más simples, sería así. La verdad, entonces, en sus dimensiones más simples, es un juicio que corresponde con las cosas tal como son realmente. Esa sería una característica de la naturaleza de la verdad, que la correspondencia. Las premisas se corresponden con la realidad. Lo que uno dice se corresponde con lo que sucede. Lo que uno conoce se corresponde con lo que pasa. Si yo digo el profesor González está en la biblioteca, alguien puede ir a corroborar eso, y si está ahí, entonces la premisa se corresponde con lo que está sucediendo en la realidad. Sin embargo, si alguien va y el profesor González no está en la biblioteca,
eso se considera entonces un error o una mentira. Primer punto para entender la verdad es esto que se destaca, es la correspondencia. Lo que yo conozco debe corresponderse con lo que está sucediendo en la realidad. Y para culminar, básicamente la cosmovisión cristiana propone que toda premisa debe corresponderse con la realidad absoluta que es Dios, la mente de Dios. Todo aquello que está en la mente de Dios define lo que es la realidad. Aquello que se opone a lo que Dios dice que es la realidad sería un error o sería una mentira. Aquello que concuerda o se corresponde con la mente de Dios sería entonces una verdad que se sustenta en esa verdad absoluta. Números 23:9 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Y un comentario final del escritor: la verdad no es algo que está por encima de Dios, es aquello que concuerda con Dios. Entonces, desde la perspectiva cristiana, la verdad se ve como una correspondencia con la mente de Dios. Queremos dejarte con esta reflexión, y si hasta aquí has considerado que la verdad es relativa, tal vez deberías, por ahí te sirve volver a ver el video y analizar estos puntos. Es posible y de verdad que el relativismo se basa en una contradicción. Yo no creo que vos quieras vivir una contradicción. Es más, sabemos que hay absolutos. El relativismo no se vive en la vida cotidiana. Eso no es una realidad que vivimos. Siempre discutimos para mostrar el error a otra persona. Queremos llevarte a pensar y a reflexionar esta cuestión. Como cristianos, aceptamos a Dios como la última verdad de todo el universo. Te agradecemos por acompañarnos. Una vez más, te animamos a ver el primero de los videos que consideramos el más importante. Y gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga.